Un único titular impreso en papel llegó a hundir la bolsa de Estados Unidos, y por unas horas, puso a temblar a inversores que nunca imaginaron que una noticia podía mover tanto dinero. Esto no es ciencia ficción, fue una cadena simple y humana que vamos a desmenuzar paso a paso. Primero, la cronología rápida. Un periódico publicó un informe alarmante. Inversores y corredores lo leyeron, las órdenes de venta se multiplicaron, y en cuestión de horas, los precios cayeron en picada. ¿Por qué tanto drama por unas palabras? Porque los mercados son masas de personas y máquinas que reaccionan al mismo tiempo, como cuando alguien grita, ¡fuego!, en un cine y todos corren, y el pánico se propaga más rápido que un chisme en una boda. En este vídeo verás exactamente cómo se produjo cada eslabón, desde el titular hasta las llamadas a los corredores, los algoritmos que amplificaron la caída y la intervención final para calmar los mercados. Te explicaré en lenguaje claro por qué una frase puede valer millones y te daré ejemplos cotidianos para entenderlo mejor. ¿Qué ganarás viendo esto? Aprenderás a reconocer señales de pánico, a no tomar decisiones impulsivas y a aplicar una regla práctica que puede salvarte dinero cuando las noticias se vuelven demasiado ruidosas. Y sí, habrá un toque de humor para que no todo sea drama financiero, porque si algo aprendimos, es que el mercado también tiene sentido del humor hasta que no lo tiene. El titular que cambió todo. Una breve línea difundida por la cuenta de la agencia Associated Press en redes sociales provocó una reacción en cadena que los mercados no habían visto en ese momento. El mensaje falso decía que había habido explosiones en la Casa Blanca y que el presidente estaba herido. En cuestión de segundos los índices bursátiles cayeron bruscamente, borrando alrededor de 136.000 millones de dólares de valor de mercado y haciendo caer al Dow cerca de 150 puntos antes de recuperarse tras la rectificación. La propia agencia tuvo que desmentir el tuit y explicar que su cuenta había sido hackeada, mientras un grupo de hackers clamó responsabilidad. Los programas que compran y venden automáticamente fueron los que hicieron el trabajo sucio. Esos programas, llamados algoritmos, leen titulares y reaccionan sin que un operador humano apruebe cada movimiento. Si detectan una noticia negativa, venden. Piénsalo como un termostato que baja la calefacción cuando detecta frío, funciona solo, y a veces se adelanta demasiado. En la bolsa, esa reacción automática puede multiplicar el efecto de una mentira en cuestión de milisegundos. La secuencia fue fácil de seguir y preocupante a la vez. Aparece el titular falso. Los sistemas automáticos interpretan peligro, se generan ventas masivas y los precios bajan. Luego llega la aclaración, los algoritmos paran o vuelven a comprar y el mercado se recupera parcialmente. En la práctica, una sola frase provocó movimientos que normalmente requieren mucha más información económica real para justificarse. Es como si un rumor en una oficina provocara que todos salgan corriendo porque alguien gritó fuego, aunque solo fuera un cigarrillo mal apagado en la cocina. Este episodio dejó lecciones claras y prácticas. Primero, la velocidad importa mucho. Hoy las noticias se propagan y se incorporan al precio en fracciones de segundo. Segundo, la verificación importa. Medios y plataformas deben proteger sus canales para evitar que un titular falso tenga consecuencias reales. Y tercero, los inversores y reguladores aprendieron a diseñar interruptores, que pueden frenar operaciones automáticas en momentos de pánico, algo así como un freno de emergencia para el mercado. Todo esto suena técnico, pero en el fondo es simple, una mentira mal colocada puede provocar un susto gigante. Y sí, para los que trabajan en finanzas fue un recordatorio nada gracioso, para el resto, un ejemplo de que la información tiene más poder del que imaginamos. Contexto histórico del mercado y la prensa. Durante la mañana del 23 de abril de 2013 la cuenta de Twitter de la agencia Associated Press fue hackeada y publicó un mensaje falso sobre explosiones en la Casa Blanca y el presidente herido. Ese tuit, aunque no era un artículo de periódico tradicional, salió de una fuente de noticias muy respetada y llegó a miles de usuarios en segundos. El mercado reaccionó en cuestión de minutos. El índice Dow Jones cayó alrededor de 143 puntos antes de recuperarse cuando se confirmó que la información era falsa. Este episodio mostró con claridad que, en el mundo moderno, una sola pieza de información falsa puede provocar movimientos bruscos en las bolsas si viene de un medio creíble. Antes de la era digital, los periódicos tardaban horas o días en influir sobre grandes decisiones financieras. La cronología es clara, primero vino la prensa impresa, luego el telégrafo y las agencias de noticias que difundían información casi en tiempo real, y finalmente las pantallas electrónicas y las redes sociales que transmiten las noticias al instante.
En el pasado, un titular alarmista podía generar nerviosismo entre los inversionistas, pero el efecto se propagaba más despacio. Hoy, la velocidad es tal que una noticia se difunde antes de que un operador humano pueda leerla completa. Los sistemas automatizados de compra y venta, explicados en términos sencillos, son programas que siguen reglas. Leen noticias, observan precios y ejecutan operaciones sin esperar a una persona. Pueden ser tan rápidos que actúan en fracciones de segundo. Por ejemplo, si un algoritmo detecta la palabra explosión en una fuente confiable, puede vender acciones al instante para evitar pérdidas. Es como si una alarma de humo se activara y todos corrieran a la vez. El problema es que a veces la alarma es falsa. Y no solo las máquinas, los seres humanos también se asustan por titulares sensacionalistas y venden en pánico, lo que empeora la caída. La credibilidad de la prensa siempre ha sido clave. Cuando un medio con prestigio comete un error, la confianza se resiente y el mercado reacciona más fuerte que ante una fuente desconocida. En crisis históricas anteriores, como la gran caída que vivió la bolsa décadas atrás, los titulares y la repetición de noticias negativas ayudaron a alimentar el miedo entre los inversionistas, aunque no fueron la única causa. Tras el episodio del tuit falso, muchas firmas revisaron sus filtros de noticias y las agencias reforzaron medidas de seguridad. En otras palabras, se aprendió que la rapidez sin verificación puede ser peligrosa. Un toque de humor: hoy en día los operadores también miran Twitter, pero ya no confían en el cómo se cree, y han añadido candados digitales para que una broma informática no los deje con el corazón y la cartera en un puño. El periódico responsable y su editor. Un caso muy citado involucra a una agencia de noticias cuyo mensaje en redes sociales provocó una caída brusca y breve en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, cuando se publicó información falsa sobre un ataque en la Casa Blanca. El tuit decía algo contundente y alarmante, y los mercados reaccionaron en segundos. Luego la agencia confirmó que su cuenta había sido comprometida y que la información no era correcta. Esa secuencia demuestra que hoy la responsabilidad de un medio ya no termina en la rotativa. Un post puede valer tanto como un titular impreso. La responsabilidad recae tanto en la organización como en la persona que supervisa la publicación, el editor. Su trabajo no es solo corregir estilo y gramática, sino validar hechos, decidir qué sale y cuándo, y anticipar consecuencias. En la práctica eso significa tener procedimientos claros, confirmar la fuente con al menos 2 canales independientes, bloquear la publicación hasta verificar, y asegurar las cuentas de redes sociales con contraseñas fuertes y autenticación en 2 pasos. Es simple y directo, como ponerse el cinturón antes de salir del coche. Cuando ocurre una crisis, el editor actúa como director de orquesta. Primero ordena la corrección pública y la eliminación del contenido erróneo, si es posible. Después organiza la comunicación interna para entender qué falló y por qué. Por ejemplo, tras el incidente con la agencia, muchas redacciones revisaron sus protocolos y reforzaron la seguridad digital. También implementaron la regla de que nadie publique mensajes de alto impacto sin un doble visto bueno. No es teoría, fue una adaptación práctica que evitó errores similares en otros medios. El editor también debe gestionar la reputación del medio. Debe emitir disculpas claras, explicar las medidas tomadas y mostrar evidencia de los cambios. Humildad y transparencia ayudan. Al mismo tiempo, tiene que formar al equipo para que la rapidez no mate la veracidad. Un buen editor enseña a pensar 2 veces en segundos. En el fondo, la lección es sencilla: la prensa manda información al mercado, pero la credibilidad se gana con cuidado, controles y, cuando hace falta, una buena dosis de sentido común y un poco de humor para bajar la tensión. La noticia, contenido, tono y timing. Un solo mensaje con palabras contundentes puede cambiar la percepción de millones de inversores en segundos. Un ejemplo claro fue cuando la cuenta de una agencia de noticias reconocida publicó un tuit falso que afirmaba explosiones en la Casa Blanca y que el presidente estaba herido. El mensaje emergió en pleno horario de mercado, y en cuestión de minutos, los índices cayeron de forma brusca antes de recuperarse al aclararse la falsedad. Primero vino el titular, después, la reacción automática. Esa secuencia, noticia inmediata, pánico inicial, aclaración posterior, muestra cómo el contenido preciso de una nota determina la magnitud del impacto. El contenido importa porque transmite información concreta sobre riesgo. Afirmaciones que tocan seguridad nacional, estabilidad política o la salud de líderes clave cambian instantáneamente las expectativas sobre empresas y economía.
Si una noticia sugiere que hay peligro físico o institucional, los inversores piensan que la actividad económica puede frenarse y reaccionan vendiendo. En la práctica eso es simple. Una frase creíble sobre un ataque o una caída de confianza hace que muchos quieran convertir acciones en efectivo. Un titular que dice de ataque o un caos pesa mucho más que uno que dice investigan posibles incidentes. El tono amplifica o atenúa ese efecto. Un texto contado con palabras seguras y alarmistas genera más urgencia que uno matizado y cauteloso. Cuando las noticias usan verbos definitivos, ocurrió, fue confirmado, se transmite certeza. Cuando usan condicionales, se reporta, podría haber, se deja lugar a dudas. Los medios con estilo sensacionalista pueden acelerar ventas masivas, por el contrario, la cobertura calma y los matices ayudan a que los operadores evalúen mejor la realidad. Y sí, el lenguaje importa hasta para las máquinas. Señales que suenan absolutas desencadenan algoritmos que reaccionan a palabras clave. El momento en que aparece la noticia también es decisivo. Publicaciones durante la sesión de mercado tienen efecto inmediato porque hay liquidez y actores listos para operar. Fuera de horario la reacción suele ser menor o se traslada al día siguiente. Además, si una nota llega justo antes de una apertura o durante anuncios económicos, su impacto se multiplica por la mayor concentración de órdenes. En el caso citado, la noticia llegó en pleno horario activo, por lo que los sistemas automáticos y traders humanos respondieron en cadena: mensaje, venta, caída, corrección. Es como encender una alarma en una sala llena de gente sensible al ruido. Para entenderlo con un ejemplo cotidiano, imagina que en una oficina alguien grita «fuego», cuando hay solo humo de una vela. La gente sale corriendo y puede haber más daño por la estampida que por la vela misma. En los mercados pasa algo parecido. Por eso la verificación y el tiempo de publicación son responsabilidad crítica. Un titular precipitadamente publicado o una cuenta comprometida pueden provocar fluctuaciones innecesarias. Y aunque suena dramático, la lección tiene gracia. Los periodistas no necesitan aprender a ser bomberos, pero sí a no activar la alarma sin comprobarla. Reacción inmediata de los inversores. Al conocer una noticia alarmante publicada por un medio de gran alcance, la reacción inicial de muchos inversores suele ser vender de inmediato para limitar pérdidas, y esa venta masiva puede multiplicarse muy rápido. En cuestión de segundos los sistemas automáticos que monitorizan las noticias detectan palabras clave negativas y ejecutan órdenes de venta. Simultáneamente, inversores particulares y operadores humanos deciden deshacerse de posiciones por miedo. El resultado es una avalancha de órdenes que empuja los precios hacia abajo mucho antes de que alguien haya podido comprobar si la información es correcta. Los mecanismos que aceleran esa caída son sencillos. Órdenes de stop loss colocadas para cortar pérdidas se activan cuando el precio baja hasta cierto nivel. Los márgenes utilizados por quienes operan apalancados generan llamadas de margen que forzan ventas. Y los creadores de mercado, ante volatilidad inesperada, amplían diferencias entre compra y venta, empeorando la liquidez. Un ejemplo claro que se recuerda a menudo ocurrió cuando una agencia de noticias sufrió un hackeo y un mensaje falso difundió un ataque. El mercado respondió con una caída brusca de alrededor de 140 puntos y una pérdida momentánea de más de 100.000 millones de dólares en valor de mercado, antes de que la calma regresara y muchos precios se recuperaran. En los primeros minutos también se observa una lucha entre quienes venden por pánico y quienes intentan aprovechar la caída comprando a precios bajos. Los operadores de alta frecuencia y fondos cuantitativos buscan disparidades instantáneas y pueden tanto agravar la caída como acelerar la recuperación, dependiendo de cómo interpreten las señales. Al mismo tiempo, muchos inversores individuales pierden la perspectiva y toman decisiones impulsivas. Es común escuchar descripciones tipo «se vendió porque todos vendían», comportamiento que los psicólogos financieros llaman efecto manada. Más adelante, en el transcurso de horas, aparecen aclaraciones del medio, correcciones y análisis que frenan la estampida, pero la fase inmediata, la que marca pérdidas rápidas, suele acontecer en minutos y está dominada por automatismos y miedo. Un ejemplo práctico, un pequeño inversor que tenía una orden de stop a precio X ve cómo, tras la noticia, su orden se ejecuta en una serie de precios descendentes y termina vendiendo más abajo de lo esperado. Es frustrante y algo cómico, si se piensa en términos de película, que en la bolsa un rumor mal escrito pueda desencadenar una coreografía tan eficiente de pánico. Canales de difusión y amplificación.
Los periódicos actúan muchas veces como fuente primaria que pone en marcha una cadena de reacciones. Escriben la noticia, la envían a sus suscriptores y la distribuyen a agencias que la replican casi al instante. Agencias como Associated Press o Reuters recogen y redistribuyen contenidos a decenas, incluso cientos, de medios y plataformas. Eso significa que una historia publicada en un solo medio puede aparecer, sin cambios, en pantallas de todo tipo. La sindicación funciona como un altavoz masivo. El mismo titular puede leerse en diarios regionales, boletines empresariales y sitios web especializados en finanzas al mismo tiempo. Es sencillo de entender, cuanto más rápido y más amplio el envío, mayor la posibilidad de que la información altere percepciones y, por ende, mercados. En los mercados financieros modernos, la amplificación pasa también por terminales y sistemas automáticos que no esperan a que un analista lo confirme. Muestran titulares en ventanas de traders y alimentan programas que buscan palabras clave. Un algoritmo es, en términos simples, una receta informática que toma decisiones en fracciones de segundo. Cuando está entrenado para reaccionar ante palabras como quiebra, explosión o renuncia, puede vender o comprar sin intervención humana. Ya ha ocurrido que un mensaje falso difundido por una cuenta de noticias provocó un salto de pánico en los precios porque muchos sistemas lo interpretaron como información real y actuaron al instante. Esos programas no preguntan por el café, solo ejecutan órdenes. La cobertura broadcast y las plataformas sociales agregan otra capa de amplificación. Televisiones y emisoras recogen un titular y lo convierten en un tema de debate, que a su vez llega a redes donde usuarios comparten, comentan y exageran. Plataformas como Twitter, Reddit o sitios especializados en bolsa como StockTwits funcionan como multiplicadores. Un tweet muy compartido o un hilo que se vuelve viral lleva la noticia a inversores particulares que, en conjunto, pueden mover volúmenes de compraventa. Además, los agregadores de noticias y los servicios de alertas por correo o notificaciones push concentran y aceleran la difusión. Un titular en la pantalla del teléfono llega al bolsillo del inversor antes de que alguien haya comprobado si la información es correcta. Por último, la cadena hacia el público minorista y los corredores completa el circuito de amplificación. Corredoras, plataformas de trading y aplicaciones de inversión reciben noticias y generan alertas para sus clientes. Una oleada de ventas o compras por parte de pequeños inversores puede intensificar un movimiento iniciado por medios o algoritmos. La amplificación puede ser deliberada, por ejemplo, un titular sensacionalista para atraer clics, o accidental, derivada de un error de verificación. En ambos casos la rapidez y la multiplicidad de canales son determinantes. Y sí, a veces todo se desencadena por un titular falso que viaja más rápido que la verdad, como un rumor que corre más que quien lo desmiente. Errores, rumores y verificación fallida. Un mensaje falso publicado desde la cuenta de una agencia de noticias ampliamente respetada afirmó que había explosiones en la Casa Blanca y que el presidente había resultado herido, inmediatamente. Los precios de las acciones cayeron de forma abrupta. Los operadores humanos tardaron segundos en reaccionar. Los algoritmos tardaron menos. El primer error no fue tanto periodístico como de seguridad y de procedimiento. La cuenta había sido comprometida y ese tuit salió como si fuera una nota oficial. En muchas redacciones hay cadenas automáticas que convierten un titular en alerta. Si la alerta contiene una noticia grave, salta a suscriptores, a listas de correo y a agregadores. Resultado, un rumor presentado con la apariencia de fuente confiable. Un ejemplo cotidiano. Es como cuando alguien en el vecindario asegura que la sirena de la alarma sonó y en 5 minutos todo el edificio discute la evacuación, sin confirmar si la alarma era real o si era solo el ensayo del conserje. Los rumores se multiplican y la verificación falla por varios motivos simultáneos. Primero, la velocidad, en la práctica. Retuiteos y agregadores convierten un mensaje único en un hecho difundido. Segundo, la confianza ciega. Sistemas automáticos y traders de alta frecuencia leen líneas clave como explosión o presidente herido y ejecutan órdenes sin esperar a la confirmación humana. Tercero, la economía de la atención. Para muchos la prioridad es actuar primero y preguntar después. Los algoritmos no tienen paciencia ni sentido común. Venden rápido.
La verificación fallida se evidenció en la cadena de decisiones posteriores, corresponsales buscando confirmar, operadores intentando cerrar posiciones, redacciones intentando recuperar el control del feed. Las comprobaciones básicas que deberían haberse hecho enseguida, contactar fuentes oficiales, contrastar con otras agencias, revisar la cadena de custodia del tuit, llegaron tarde o no llegaron. Lección práctica: los periodistas deben tratar los mensajes de redes sociales como pistas, no como comunicados oficiales. Los gestores de riesgo deben exigir dos fuentes independientes antes de ejecutar ventas masivas. Y sí, la autenticación técnica importa. Una contraseña robusta y la verificación en 2 pasos pueden evitar que una broma cruel ponga nervioso a todo un mercado. Un poco de sentido común y mucha doble comprobación ayudan más que cualquier teatrillo de pánico. Consecuencias económicas a corto plazo. La reacción inmediata suele ser una caída brusca en los precios. Órdenes de venta se acumulan y los índices principales pueden perder muchos puntos en cuestión de minutos. En casos documentados, esa caída llegó a borrar cientos de miles de millones de dólares en capitalización bursátil en unas pocas sesiones. Los operadores que trabajan con apalancamiento, es decir, usando dinero prestado, se ven bajo presión porque las pérdidas se amplifican si el valor cae lo suficiente. Los corredores exigen más dinero o venden automáticamente las posiciones, lo que alimenta aún más la caída. Esto es lo que se conoce como llamadas de margen. Son como cuando el banco te pide más garantía y no es un pedido amistoso. Otro efecto corto plazo es el aumento de la volatilidad. Los precios suben y bajan con más fuerza y frecuencia, y eso encarece operar. Las comisiones implícitas y la diferencia entre precio de compra y venta se amplían, lo que perjudica especialmente a pequeños inversores y a fondos que necesitan mover grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, los fondos de cobertura que usan estrategias de alta frecuencia ven cómo sus algoritmos reevalúan riesgos en segundos y, a veces, desconectan operaciones para evitar pérdidas mayores. Es un poco como apagar el motor cuando el coche empieza a hacer ruidos raros. A veces ayuda, otras veces llegas tarde. Las casas de bolsa y los mercados también pueden activar medidas de defensa inmediata. Los reguladores y las propias bolsas disponen de cortacircuitos que frenan la actividad si las caídas superan ciertos umbrales, para dar tiempo a digerir la información. Estos parones buscan evitar pánicos automáticos, aunque en la práctica a veces frustran a quien quería aprovechar precios bajos. Mientras tanto, los medios y las agencias verifican y corrigen la información. La vuelta a la calma suele ser rápida si la noticia resulta ser falsa o exagerada, pero el daño en confianza puede tardar más en repararse. En el corto plazo suele notarse también un efecto en la economía real, si la caída afecta a bancos, aseguradoras o empresas con alta dependencia de financiación. La contratación y la inversión pueden frenarse por precaución. Eso no siempre se traduce en una recesión, pero sí en decisiones aplazadas por parte de empresas y consumidores, desde posponer una inversión en maquinaria hasta retrasar compras grandes. Un ejemplo cotidiano: una pyme que esperaba emitir acciones para expandirse puede decidir esperar unas semanas. Y esas semanas pueden ser la diferencia entre aprovechar una oportunidad o perderla. Finalmente, hay consecuencias de reputación y regulatorias inmediatas. El medio responsable puede sufrir pérdida de credibilidad y enfrentar demandas o investigaciones. Los organismos supervisores revisan protocolos y exigen mejoras en verificación y seguridad. En lo práctico esto genera cambios rápidos en procedimientos, más controles, protocolos de comunicación y limitaciones temporales en cuentas automatizadas. Y aunque suene a moralina, recordemos que en los mercados la rapidez manda, pero la verificación salva. Lecciones regulatorias y cambios en la industria. Un caso concreto mostró cuánto puede afectar una noticia falsa al mercado y por qué los reguladores y la industria tuvieron que moverse rápido para tapar los agujeros. Cuando una cuenta de noticias reconocida fue comprometida y publicó información alarmante, los algoritmos de trading y muchos inversores reaccionaron en segundos, provocando una caída brusca y breve en los precios. La lección inmediata fue clara. Los mercados actuales funcionan a velocidades que superan la capacidad humana de verificar cada dato. Así que se necesitan controles automáticos que frenen el pánico antes de que se convierta en desastre. Los reguladores reforzaron herramientas que actúan como frenos automáticos. Por ejemplo, se expandió el uso de los circuit breakers, pausas temporales que detienen la negociación cuando los precios caen demasiado rápido, y se implementaron mecanismos de rango, limit up, limit down, para evitar que una acción se negocie fuera de sus precios razonables.
Estas medidas están pensadas para dar tiempo a que la información se verifique. En palabras sencillas, si todos salen corriendo al mismo tiempo, mejor poner una puerta que se cierre por un minuto para que nadie tropiece. También surgieron cambios en la supervisión y la trazabilidad de las órdenes. Las autoridades impulsaron sistemas que permiten seguir paso a paso cómo y por quién se introdujo cada orden en el mercado, para poder identificar rápidamente errores o manipulaciones. Esto obligó a las firmas de trading a mejorar sus registros y a los reguladores a invertir en herramientas de análisis más potentes. El resultado práctico es que hoy es más fácil detectar patrones extraños y parar operaciones problemáticas antes de que se propaguen. La industria de medios y comunicación, por su parte, tomó nota y endureció sus protocolos digitales. Muchas redacciones añadieron autenticación de 2 factores en cuentas de redes sociales, comprobaron procedimientos de verificación interna y establecieron canales directos con los mercados para aclarar noticias que puedan causar volatilidad. Los departamentos de relaciones públicas de empresas cotizadas también revisaron sus planes de crisis. Ahora suelen preparar apagones controlados o aclaraciones rápidas para evitar que un tuit malintencionado se convierta en una corrida de ventas. Finalmente, las casas de bolsa y los fondos de inversión mejoraron sus interruptores internos. Los sistemas algorítmicos incorporan ahora límites de pérdida por minuto y mapas de riesgo que detienen operaciones si algo sale fuera de lo esperado. Esto no elimina el humor negro del mercado, a veces un bot se queda sin café y se vuelve errático, pero sí reduce la probabilidad de que un solo mensaje dispare una reacción en cadena. En conjunto, la respuesta regulatoria y los cambios industriales muestran que el sistema aprendió a no dejar todo en manos de un titular llamativo. Anécdotas curiosas y mitos alrededor del hecho. Los periódicos jugaron un papel central en cómo se contó y se entendió la gran caída bursátil. Primero porque eran la fuente principal de noticias y segundo porque sus títulos dramáticos podían cambiar el ánimo de la gente en cuestión de horas. En la narrativa popular hay historias que atribuyen el desplome a una sola portada sensacionalista. Pero la verdad es más compleja. Los titulares ayudaron a acelerar el pánico, sí, pero no fueron el único motor. Antes de la era digital, un titular en la portada se leía en oficinas, bares y trenes. Y se repetía en voz alta, ese eco amplificaba el miedo. Así, la cronología real suele ser, mala noticia económica, ventas iniciales, titulares alarmantes que refuerzan la sensación de crisis, y después más ventas por efecto manada. Una anécdota que se cuenta mucho asegura que un cajero o un repartidor entregó por error una edición con un titular fatalista y que, al verla un corredor de bolsa, se desató la venta masiva. Suena pintoresco, y por eso perdura. Sin embargo, los estudios y los registros de lo ocurrido muestran que la caída fue producto de múltiples decisiones simultáneas, no del tropiezo de una sola persona con un ejemplar suelto. Es como pensar que un solo fósforo en un granero hubiera causado un incendio sin tener en cuenta la paja seca, el viento y la falta de cortafuegos. El titular fue el fósforo visible, pero no el almacén entero. Los mitos alrededor del episodio incluyen otras historias llamativas. Que un periódico imprimió por error la edición del día equivocado, con noticias falsas. Que un columnista escribió una frase apocalíptica y la gente lo tomó como orden de venta. O incluso la versión romántica de que un lector, al ver la portada, descompuso a su socio y vendieron todo en minutos. Algunas de estas anécdotas tienen un fondo de verdad parcial, hubo noticias erróneas y titulares desafortunados, pero rara vez existe evidencia directa que demuestre que una sola copia cambió el curso del mercado. La memoria colectiva tiende a simplificar eventos complejos en relatos fáciles de contar, y ahí nacen las leyendas. En tiempos más recientes, con ejemplos más comprobables, se observó que una falsa noticia puede causar movimientos bruscos en minutos, aunque luego el mercado corrija. Un caso famoso involucró un comunicado falso difundido por una cuenta de noticias que anunció un ataque y provocó una caída inmediata. Minutos después se supo que era un engaño y los precios volvieron. Esto demuestra que la velocidad de reacción importa mucho. Ahora las máquinas y los traders automatizados responden instantáneamente a la noticia, y no solo las personas que leen el papel en la calle. La lección es clara y algo irónica. Antes el rumor corría por boca a boca. Ahora viaja por cables y algoritmos. Entre las historias más humanas está la del corredor que lanzó su taza de café al leer un titular y salió a vender lo que tenía. Los relatos así alimentan el folclore financiero porque muestran la emoción en carne y hueso. También se cuenta, con sonrisa,
que en algunos despachos se reunieron gerentes para decidir si cambiaban el diseño de la portada por temor a provocar pánico. Ambas anécdotas reflejan algo real: la prensa y las emociones están entrelazadas con la economía. Al final, lo curioso no es tanto si un periódico desplomó la bolsa, sino cómo las noticias y los mitos se entretejen para crear una historia que la gente recuerda mejor que la compleja red de causas reales. En resumen, un titular falso o una noticia equivocada puede crear pánico instantáneo. Primero se publica la noticia, luego las máquinas y muchas personas reaccionan al mismo tiempo. Los precios caen en minutos, y cuando se verifica la información, todo vuelve a estabilizarse, aunque algunos pierden dinero en el camino. Piensa en ello como el efecto de gritar "fuego" en una fila: al principio todos corren, después se calma y alguien explica que solo era humo de una vela. Cronológicamente, 1. Aparece la noticia errónea. 2. Llega a traders y algoritmos que actúan sin esperar. 3. La bolsa se desploma en minutos. 4. Los humanos confirman que era falso y el mercado se recupera. Un ejemplo real parecido fue el tuit falso que hizo caer el Dow en 2013 por un rato. No fue magia. Fue reacción en masa. Si esto te ha pasado alguna vez mirando el móvil y sintiendo pánico por un titular, no estás solo. La lección práctica: verifica fuentes, mantén la calma y no vendas por pánico. Si inviertes, considera reglas simples como esperar y confirmar antes de tomar decisiones rápidas. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si has visto una noticia que te hizo entrar en pánico. En el próximo vídeo exploraremos otro susto famoso del mercado y cómo algunos pequeños trucos pueden ayudarte a proteger tu dinero, con un poco menos de drama y más sentido común.